queridos radio oyentes, en una nueva edición de nuestras tertulias, en este caso nuestra octava tertulia, en la que vamos a hablar sobre acciones de investigación y secciones bilingües. Entonces, para ello, tenemos aquí a doña Esther Martínez Sánchez Martínez, concejal de seguridad y también antigua alumna del centro. Buenas tardes. Buenas tardes. A don José Luis Bermejo San José, que ya ha jubilado, antiguo catedrático de inglés. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. Y a don José Manuel Martínez Carreón, antiguo alumno e ingeniero informático. Efectivamente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, como bien venía comentando, el programa de hoy tratará pues sobre esos años a partir de 2011, 2010, 2011, cuando empiezan una serie de programas nuevos en el centro, entre ellos pues bachillerato de investigación, bachillerato eso bilingüe, que luego recibió diversos nombres, secciones bilingües, plurilingües, eso cambia de nombre. Pero en esos años fue cuando empezó, ¿no? Es que teníamos que dar una respuesta a lo que el alumno nos pedía. Ya llevábamos un tipo de enseñanza quizá un poco anquilosada y de repente el mundo ya había cambiado tanto. Torre Pacheco cambió muchísimo y con las redes sociales teníamos un mundo nuevo. Entonces no podíamos seguir con los sistemas anticuados de la enseñanza de 30 o 40 años. Entonces, claro, había que ofrecer al alumno proyectos que pudieran satisfacer en sus necesidades, en sus gustos, en todo lo que pudieran encaminarle entonces hacia una salida laboral en condiciones. Claro. Y fue súper rápido, porque si no recuerdo mal, ese año, un 30 de junio, estábamos cerrando el curso académico con el último claustro ordinario, que ahora me los conozco, porque sé que tomo hasta de todo, y entonces esto lo sufro. Y ese año recuerdo, yo aún no era secretario, pero sé que un día 30 estábamos cerrando el claustro y luego el día 3 o 4 de julio tuvimos que ir otra vez a un claustro extraordinario. Correcto. Para probar las acciones bilingües y el proyecto de investigación. Claro, para poner en marcha pues todo ese proyecto bilingüe que llevaba en este caso aparejado el que profesores de otras asignaturas con cierto nivel de inglés, creo que se pedía el B2 me parece, sí, pudieran en este caso asumir el dar ciertas asignaturas en inglés, que eso es un compromiso bastante importante. Entonces todo eso se movió para darle esa respuesta a un alumno diferente al que habíamos tenido hasta hace unos años. Sí. Ahí recuerdo que preparado con el CPR y luego hacer el examen por Trinity para habilitarnos, para tener ese grado. Sí, bueno, todo esto de la sección bilingüe tiene sus pros y sus contras, no nos vamos a meter hoy en esto, porque claro, eso sería un tema de otro programa, pero claro, se hizo con toda la mejor intención. Los profesores siempre estamos intentando ponernos del lado del alumno y llevar a cabo todo lo que nos piden, siempre favoreciendo al alumno. Entonces, claro, a veces hubo prisas, a lo mejor, sí, que dices, bueno, pues esto a lo mejor con un poquito más de tranquilidad se podía haber planificado mejor, pero bueno, sí, creo que por parte nuestra, nuestro esfuerzo fue incomparable. ¿Y cómo viste esa evolución de esas anteriores clases de inglés a luego, posteriormente, cuando empezó sección bilingüe y cuando empezó bachillerato de investigación? ¿Mejoría, viste? Sí, en este caso, claro, lo que pasa es que creamos unos grupos de alumnos bilingües que parecía como que estuvieran un poco enclaustrados desde primero a cuarto de la ESO. No tenían contacto a lo mejor con otros alumnos. A partir de bachillerato sí, porque perdíamos la sección bilingüe. Entonces ellos se juntaban con un nivel, salían de cuarto de la ESO. Yo recuerdo tener alumnos en segundo, primero y segundo de bachillerato con un nivel de inglés que digo, es que yo ya no puedo enseñarles nada más. Y sin embargo se juntaban en bachillerato con otros alumnos que habían pasado difícilmente el inglés y dices, aquí hay un choque
que esto es lo que te decía anteriormente de la planificación de este proyecto bilingüe. Es decir, no puedes dejar un poco colgados a estos alumnos a partir de bachillerato, porque tienen que estar en el mismo grupo que gente que a lo mejor dice, yo es que con el inglés no voy a ningún lado. Entonces, claro que sí, dimos con la UGARA, que tenemos alumnos que yo recuerdo cuando les pedía escribir sobre algún tema, desarrollar alguna idea, exponer algún trabajo suyo, yo me quedaba admirado. Digo, es que ya poco más les puedo enseñar, en este caso de inglés, un poquito de gramática difícil, pero poco más, es que dominaban el inglés de maravilla. O sea, que se hizo una labor por parte de los profesores, tanto los profesores de inglés como los profesores de asignaturas, como los ANL, se hizo un trabajo estupendo. Y ahí, por ejemplo, ese año, pues cuando comienza bachillerato de investigación, pues José Manuel es de esa primera jornada. Sí, efectivamente. ¿No? ¿Cuál fue tu...? Bueno, fue un cambio bastante drástico, porque empezamos de dar unas clases, lo que sea la típica clase de más memorizar que razonar, cuando este bachillerato se centró más en que el alumno razone, es decir, tenemos más horas que otros compañeros. Pasó justamente lo que dice José Luis con una parte de bilingüe, pero a nivel de bachillerato hicimos más una burbuja, porque era un bachillerato más, por así decirlo, distinto al resto. Entonces no compartíamos a lo mejor el mismo ritmo de algunas asignaturas, teníamos trabajos extra, la forma de enseñanza, como comentaba, no era tanto el profesor decir A y B igual a C, sino A y B razonar por qué es C. Okay. Entonces, claro, a nivel de ese cambio, pues fue un cambio drástico. A nivel luego en el futuro académico, en la universidad, pues con los compañeros que mantuve el contacto, se nos dio una mejoría a nivel de ese rendimiento, nos vino bien para poder luego la adaptación a la universidad, que fuera un cambio no tan alto, sino un cambio más progresivo, porque habíamos vivido algo similar a nivel del instituto. Y Charo, ¿cuál fue tu experiencia con el nivel de inglés que dábamos en aquella época? Pues mira, ahora al oír hablar a Bermejo, que bueno, para mí es muy agradable estar aquí en la misma mesa, porque lo recuerdo con mucho cariño esas clases. Es verdad que cuando me he puesto a recordar un poco aquellos años, cuando me llamó Antonio para estar aquí, pues me acordaba de pocas cosas, pero al decirme que venía a Bermejo sí que me acordé mucho de él y de esas clases. Y al oírlo hablar ahora, pues sí que he echado en falta o veo que la suerte, ¿no?, que ha tenido la gente que ha podido pillar esa transición, ¿no?, a ese nivel de inglés, o poder optar a eso. También lo he vivido con mis hermanas, que son más pequeñas, y ellas sí que optaron a eso, y yo he visto su nivel de inglés al optar a una carrera o incluso al mundo laboral, el nivel que llevaban era muchísimo mayor. Nosotros sí que ahí no llevábamos un nivel de inglés que en aquella época sería muy bueno, pero era lo que había. Pero claro, tú ahora lo comparas al oírlo hablar a él y sí que se echó de menos. De hecho, yo luego estuve en la Escuela Oficial de Idiomas y sí que el nivel se notaba con otros compañeros. Entonces, pues bueno, pero nos tocó vivir esa época al ser ya más mayores. Bueno, quería destacar que los tres que estamos, todos hemos sido alumnos de juego. Espero que tengáis buen recuerdo de mí. En diferentes periodos históricos, y luego Mari también fue alumna. Tenemos a Mari, antigua alumna, que viene como público en directo, que también fue alumna. Pues siguiendo tus palabras, es que llegó un momento en que si llevábamos, yo llevaba en Torre Pacheco desde el año 92, hablamos de 20 años después, como he dicho antes, Torre Pacheco cambió muchísimo en 20 años. Yo cuando llegué, Torre Pacheco tenía una población de 16.000 habitantes, y ahora mismo yo creo que estáis cerca de los 40.000. Sí, más de los 40.000. Todo eso hay que digerirlo, hay que integrar toda esa población nueva que ha venido, a través del instituto se hizo, pero también había que ofrecer a los alumnos algo distinto, porque el mundo estaba cambiando, pero a marchas forzadas, como he dicho antes. El cambio de Torre Pacheco como pueblo, y las redes sociales, de repente no podía ser el profesor, como decía él, como un semidios que llegaba a clase e impartía su enseñanza, decía adiós y ahí os dejo. Es eso, intentamos que empezaran a razonar el porqué de las cosas. Sí, además en ese aspecto, al menos en mi promoción, fue cuando empezó la tecnología a cambiar tan rápido, que también estuvo de que llegaban los alumnos y tenían los más ideas que el profesor de tecnología, porque ya no era
en clases donde aprendes, sino que Internet ya había avanzado de una manera que no se puede controlar. Claro, el foco de como la fuente estaba ahí, pero ya luego, pues en el día a día no era esas clases magistrales, sino cómo ir tomando ideas de aquí y de allí y cómo usarlas en clase o cómo usarlas posteriormente. Porque el ejemplo claro fue cuando tú viviste años posteriores en la típica charla que hacemos como antiguos alumnos en Santo Tomás de Aquino, y entonces comentaste también eso. Sí. Pues, ¿cómo te fue bien llegar a la facultad? Sí, hace unos años sí vine a dar una charla en Santo Tomás y exponerle un poco a los chicos pues eso, el cambio a la universidad, que no tuvieran ese miedo, y también de fomentarles eso, de que realmente este tipo de bachilleratos más orientados a gente que quiere sacar carreras y tal, investigación a los que decimos son ingenierías, nos enseñó a razonar. No memorizar, como a lo mejor siempre se ha pensado mejor, de que los que estudian mucho memorizan y escupen, sino más bien a plantearte unas dudas y resolver esa duda. Que en cara, por ejemplo, a mí en la ingeniería nos decían así. Es decir, ingeniero es aquel que razona, no aquel que coge, memoriza y escupe una frase que ha aprendido. Y luego también, yo sí, siempre he visto desde mi objetivo o desde mi limitada experiencia, por ejemplo, cuando hemos salido con alumnos, o bien campamentos bilingües, cuando empezaron, o bien con viajes de Erasmus ahora, antes Comenius, o viajes de estudio, ahí es cuando ves que el alumno se defiende en otro idioma. Sí. ¿No? Si hiciste un viaje de estudio, verías que ahí tienes que enfrentarte. Yo recuerdo porque hice los últimos campamentos bilingües de primero de la ESO, y es una cosa muy llamativa porque como salen de casa a sus 12, 13 años, se relacionan muy bien con los profesores, hablan muy bien inglés, pero cuando tienen más mínimo problema, como están fuera de casa, eres tú padre y madre al mismo tiempo de esos niños con los que estás ahí conviviendo durante esos días. Y claro, digo, es que les cojo cariño al final. A pesar de que algunas cosas hicieron así por las noches, de no dormir bien, etcétera, pero bueno, son gastos del oficio, ¿no? Sí, son cosas aparejadas a estas cosas de estos viajes de estudios en los que también, pues eso, que las noches se hacían a lo mejor muy largas. Muy largas. Sí, poco descanso y muy largas. Bueno, pero luego al día siguiente, cuando salía andando, Sí. quemabais todo. Hombre, también quería destacar, hablando de investigación, yo estuve presente en los años que Dionisio Espejo dirigía el bachillerato de investigación. Estuve presente en alguna exposición de trabajos y a mí me parecieron, pero estupendos. A lo mejor el alumno no tenía mucha confianza en lo que al final iba a llevar a cabo, pero lo que hacían después, yo digo, madre mía, qué bien preparados están, qué buenos trabajos, que incluso se presentaban en Murcia y nos felicitaban por la calidad de los trabajos hechos. Con lo cual digo, bueno, pues esto parece, aunque ellos no lo crean, al final funciona, al final las piezas encajan. Sí, por ejemplo, hoy día lo que comentaba José Manuel de que tienen que dar más horas, eso sigue, porque de hecho hay un par de días a la semana que tenemos séptima hora, que es para que se queden solamente los de bachillerato de investigación. Pero al final pues tiene su fruto, que es en estas mismas, en las salas de exposiciones no, pero justo debajo hay un aula magna donde exponen sus trabajos de investigación, y son trabajos muy interesantes. Yo recuerdo que empecé con él como profesor, con el bachillerato de investigación, y uno de los problemillas que ellos tenían es que a las 2 de la tarde, algunos días, todo el mundo se iba y ellos se quedaban. Claro, entonces a través de la ventana, no habíamos empezado la clase, estaban así mirando como diciendo, mira, qué suerte tienen. Claro, pero yo no claro, digo, yo ya que se le veía en la cara, digo, tranquilos, este sacrificio tendrá después su recompensa. Claro. Y la tuvo. ¿no? Sí, la tuvo. Además, ayer, por ejemplo, recogiendo cosas de casa de mis padres, encontré justamente mi trabajo de investigación. Y lo recuerdo de ese tiempo, además el viaje de estudios con José Luis, que ahí lo que decían, nosotros nos defendimos en italiano en ese momento. Y son buenos recuerdos, la verdad, los que se ven de esa época. Que hemos sido su profesor durante 5 años, porque en el último surgió un problema a la hora de llevar a cabo los horarios, de realizar los horarios, y tuve que salir del bachillerato de investigación, pero es una cosa que también me gustaría hablar, un poco la relación que ha dejado de ser profesor-alumno y ahora ha pasado a ser una relación, no nos vemos como nos gustaría, pero que es una relación que a mí me gusta mantener y me gusta ver cómo va avanzando en la vida, qué cosas me cuenta, cómo va mejorando.
¿Y yo cómo voy para abajo? No. Yo quisiera hacer una pregunta a Bermejo sobre lo que ha dicho en el tema del inglés, de ese cambio. Ha dicho los pros y los contras, dice que eso no se puede hablar ahora, pero una pincelada, porque me resulta curioso lo de los contras. Sí. No sé, porque lo veo como todo beneficioso. Sí, en este caso... No sé, me gustaría ver esa postura que tiene... Como él ha dicho, los profesores de las asignaturas que no eran inglés, que eran las que se ofrecían para darse en inglés, tuvisteis que hacer Un curso, pero contra el Ya. Claro, entonces dices, si tú quieres como Consejería de Educación establecer un proyecto con cabeza, empieza a preparar a los profesores años antes para que tengan un nivel adecuado. No deprisa y corriendo, yo esto lo pongo el curso que viene y vosotros os empezáis a prepararos ya. Eso supone un agobio para el profesor. Claro. Y también, claro, el profesor que en un departamento no tiene nivel de inglés, Iba a decirlo ahora mismo, Entonces y tenían dice- que ser profesores que incluso no tendrían ese nivel de inglés que a lo mejor requiere Hombre, eso. Tuvimos que hacer un curso, yo no lo sé porque estuve yo, y no todos aprobamos. Entonces, los que conseguimos aprobar, pues tuvimos que hacer un examen por el Trinity, Oxford, Sí. y entonces los que aprobaron sí que pudimos, pero otros pues hicieron el examen y no pudimos sacarlo. entonces la idea es muy buena, Ya. pero hay que empezar con una base, es decir, voy a preparar a los profesores que quiero que den estas asignaturas, biología, historia, dibujo, plástica, educación física, durante 2-3 años previos a implantar la sección bilingüe, voy a prepararlos para decirles, esto es lo que quiero de vosotros. Sí, el problema ahí, José Luis, yo ahora que estoy en el mundo laboral, es que cuando surgen las necesidades se quieren resultados ya. ¿Tú crees? Entonces, el problema es que no tienes esa previsión previa, sino surgen unas necesidades y quieres solventarlas, entonces no tienes ese margen. Ya. En ese aspecto, Sí, al final tienes que al principio pasar un poco la calentura ahí está. y luego pues iría más Son rodado. como pasos que cuando llegan tarde o llegan casi tarde. Entonces, por ejemplo, hoy día pasa, por ejemplo, cuando en el 2015 por ahí, tú con un B1 ya te daban el título de graduado, pero te exigían tener un B1 de inglés. Pero ahora ya, hoy día, o tienes un B2 o no te dan tu título de graduado, o sea de historia, o sea de inglés, o sea de... Si no tienes un B2. Ahora mismo lo piden ya. Incluso ahora mismo a los nuevos que dan, que ya salen plazas de la asignatura ANL bilingüe, colectiva bilingüe, o tienes que hacer uno de inglés mínimo o no te lo dan. Entonces cada vez pues sube. Entonces hacen como un ranking. Pero claro, llega después. Cuando ya. Y esas asignaturas, por ejemplo, que tú impartirías una que no eran el inglés, sino que una asignatura cualquiera que la transformaban la tenías que dar. ¿Cómo veías a los alumnos al principio? Pues muchos venían ya del colegio de una sección bilingüe, como pasa actualmente con el Rosario, que ya venían con un año o dos de dar bilingüe. Sí, eso hay que destacarlo. El trabajo hecho en los colegios es fundamental. fruta Porque es entera. una edad, sobre todo para el inglés, para un idioma, es una edad fundamental. Claro. Entre los 6 y los 12 años es una edad fundamental para no enseñarles gramática, no enseñarles a escribir, No. sino hablarles en inglés, que ellos interioricen el idioma. Y el trabajo ahí- hecho por nuestros compañeros en los colegios es estupendo. Pues yo lo he preguntado por la siguiente razón, porque por ejemplo yo tengo a mi hija que tiene 8 años y ha empezado a dar este año ciencias naturales en inglés, y es como que veo que se está perdiendo un poco lo que es esa asignatura, que para mí era súper bonita, o sea, cómo la explican, porque ella lo dice, que en inglés pues se pierde muchas cosas, porque al final no entiende la mayoría. Pues siempre dependerá también de qué docente te toque, porque por ejemplo nosotros en biología, que estaba Ruano, pues sigue Ruano, pues trabajaba todas las células, todo, hacía maquetas, o sea que sí que aprendí, pero claro, depende de cada uno. Luego por ejemplo, que no es igual asignaturas más teóricas, como puede ser biología, matemáticas, a, por ejemplo, pues tecnología, dibujo, que yo explicaba, por ejemplo, pues temas, por ejemplo, colores primarios, colores secundarios, ciclo cromático, y ya luego era práctica. Entonces, cuando tienen mucha práctica, tienen parte práctica, es como más atractivo, a que si solo es teoría. Sí, es que ahí también entra la parte del docente, es decir, no todos los docentes tienen la misma forma de explicar. Yo recuerdo las clases míticas de José Luis, que en vez de poner un listening de
un diálogo, nos ponía una canción de los Beatles y Ah, los Beatles, intentar ¿verdad? entenderlo. Yo amé a los Beatles por él, ¿eh? No me acordaba. Yo la canción, Cierto. la música en inglés. Cierto, además cuando los oigo o veo algo de ellos me acuerdo de él. Muy bien. Pero eso es la forma de explicar, eso también depende del docente. Es decir, las asignaturas, yo creo que las materias son comunes, también depende del docente que imparta la clase, hará que se entienda mejor y también cómo lo exprese. Entonces ahí... A ver, una percepción mía, que no quiero decir No, que yo creo seguramente que no, lo estoy pero- haciendo mal, sino no, que como me pero gustaba que- tanto esa asignatura y la veo a ella cuando le ayudo y tal, pues como que me da un poco de No, nostalgia. me de refiero a decir, eso, que también depende del docente, que yo, por ejemplo, con José Luis el inglés, a nivel de escuchado, lo entendí mucho mejor que con otros docentes, es decir, que eso también depende de quién te imparta las clases. También. Pero estas que son como más, son más teóricas, ¿no? Biología, historia, pues cuesta un poco al principio. Pero bueno, ahora que tiene 8 años. 8. Pero Poco a poco. No, pero bueno, me ya- deja más tranquila como ha dicho Cuando entre José Luis, instituto ya sabe... que luego eso le ayuda, a vosotros os ayuda cuando vienen Claro. de haber hecho esa asignatura en inglés. Es que ya vienen Que con, sí. con una base que Ahí es está. fundamental. Bueno, Sí, sí, ya te digo, esa edad de entre los 6 y 12 años, en la cual no te preguntas, porque cuando enseñas inglés a alguien ya con cierta edad, te va a decir, ¿y por qué dicen eso? No, un niño de 6 a 12 años no se pregunta, lo interioriza y te lo representa. Mm. Entonces dices, es la mejor edad. Entonces ya claro, ya por eso digo, por eso valoro el trabajo que han hecho nuestros compañeros en los colegios, que nos ha facilitado mucho, que esos alumnos de bilingüe, nos ha facilitado mucho que siguieran de primero a cuarto y consiguieran el nivel que suelen conseguir. No, yo ya te digo, yo les he visto representar trabajo en mis clases, escribir, digo, chicos, yo no os puedo enseñar nada más y que... No sé Bueno. qué, digo, es que estáis a un nivel estupendo, es que ha valido la pena que tuvierais en el qué bilingüe. bueno oír eso, porque es importante que vengan preparados. No, sí, eso sí, cada vez vienen mejor. Ujú. ¿no? Y yo, ya llegado a este punto, que quiero sacar un tema que el otro día hablaba con unos alumnos, porque, como sabéis, en los últimos años, los últimos 2 años, es cuando se están poniendo muchas pantallas interactivas en los centros. Pantallas, tal, que entran proyectores y tal. Entonces a ellos les suena como a chino cuando les comento, cuando empezamos con las aulas materias Sí, y las clases de inglés, tenéis vuestros armarios con un tocadiscos pequeño, con el CD, sí. pero claro, ellos no saben, porque ella a lo mejor también, pero yo me acuerdo cuando veníais con el cassette. Yo he propuesto Cinta de alguna vez, cassette. bueno, he propuesto alguna vez no Pero tirar que no todos me esos acuerdo que radiocassettes. Que si te acuerdas o no. Me acuerdo de venir con No, el cassette. pero tú eres más joven, a lo mejor tú llevas con CD. yo empecé con, No, con la cinta de era cassette, la cinta que con yo- el boli Ama- barra ama- bolinés. que ser Es más una joven, pena, pero no soy tan joven. No estaría mal tener un museo de Luis Manzanares de todo la arqueología, la arqueología No, que no, tenemos teníamos. guardados Sí, sí, de- esos antiguos cassettes, claro, los de las CD, tintas, esto para decir, mira, de todo. que era- tenemos retroproyectores de aquellos antiguos que llevaba Castora, ¿te acuerdas? Que Sí. se ponía la lámina y salía proyectado. Estaba muy bien. Por eso te comentaba yo, es que La no tecnología. de introducir una cinta de cassette en un reproductor de cintas a lo que estamos ahora, es que en 30 años dices, es un cambio Claro. de que... Y antes me acuerdo, ella venía con un cassette de ese grande en la mano y el otro con la maleta. Sí, que parecía... Y luego ahora llega y entonces tienes tu ordenador en clase, tu pantalla interactiva, que ya ni ordenador, sino directamente ahí abres. Sí, yo al final de mi etapa laboral ya trabajaba de esa manera, pero echaba de menos el escribir yo en la pizarra y el que escribieran mis alumnos en la pizarra también. Para que el alumno que escribe una respuesta a un ejercicio, los demás dijeran, no está mal, está bien, no, ahí se ha equivocado, había otro tipo de interacción, ¿no? Esto de se da aquí a la solución, a lo mejor ni te da tiempo a explicar por qué esa solución y no otra, sino a lo mejor cuando alguien hacía, me gustaba a mí que la gente se equivocara, digo, que aquí se aprende, de los errores se aprende. Totalmente. Entonces, claro, a la hora de escribir, a mí me gustaba, ¿hay algo que no funcione por aquí? Para pensar. Entonces, claro, ahora ya, yo a mí me superaba todo esto de las nuevas tecnologías, me superaba, y sobre todo en plena pandemia, que teníamos que hacer las videoconferencias y con la mascarilla puesta, pues eso para mí me parecía que estaba en una pesadilla, que era una película de miedo en la que de un momento a otro iba a despertar. Yo recuerdo que gracias a ti
justo el día que llamaron para decir que se cortaba todo ese día, estaban todos con el aula, no sé qué, el aula virtual, y tú dijiste, claro, ponen el código y se hace Dios. Menos mal, porque vaya lío. Sí, eso también nos pilló lo que... Yo creo que ya estamos un poquito más preparados para, en otra ocasión, que venga una situación similar. Creo que estamos un poco más preparados, pero ese 12-13 de marzo, si el cierre fue a partir del 14, 11, 12, 13, fueron, yo creo que no he visto más locura en el instituto, intentando prevenir todo lo que podía pasar, cómo comunicarnos con los alumnos. Yo lo recuerdo, pues... Pues luego, aunque parezca contraproducente, pero el día ese del apagón que nos quedamos sin luz, ahí también fue un caos. Porque luego bajaron compañeros nuevos y decían, hoy no voy a dar clases, como veo, pero si tienes pizarra y tiza. No, pero pizarra digital, digo, bueno, pues tienes que dar método tradicional. Entonces, esos días estábamos, digo yo, que yo ahí daba dibujo técnico, yo, como era cuerda y tiza, pues eso no tenía problema, pero los que estaban ya con las primeras pizarras decían, es que no puedo dar clase en todo el día. Digo, hombre, pues usa la tiza. En estos años que yo creo que la educación ha cambiado mucho, también la cercanía con el profesor. Yo en mi época me acuerdo cuando no entendías algo no le enviabas el correo al profesor, sino que cogías y le decías, ¿te puedes quedar después de clase? Y le preguntabas, oye, esto no lo entendí, explícamelo. Yo también ese contacto con el profesor creo que se está perdiendo. Yo, por ejemplo, José Luis, creo que algunas clases me he quedado para decirle, José Luis, explícame esto porque no lo entiendo. Entonces, ese contacto también yo creo que la educación se está perdiendo ya también. No, pero también lo que tú dices, que depende, porque ahora mismo actualmente tenemos muchos profesores que en los recreos se quedan a recreo para explicar una duda o tal, que sí. Sí, pero que no es tan común como antes, ahora con un correo electrónico se soluciona todo. Sí, también. El correo electrónico lo veía, ese contacto con el profesor, un arma de doble filo, ¿vale? Podía ser de tener contacto con los alumnos en horario más o menos laboral, pero es que a mí me enviaban a veces trabajos a las 2 de la madrugada. O me contactaban a las 12 menos 5 y me decían, ¿cuándo hay que entregar este trabajo? Cuando quedaban 5 minutos. Sí. Digo, no, si eso pasaba. Parece que ahí se abre un abanico, es decir, no, tú ya no tienes un descanso en tu jornada laboral, porque te pueden enviar un mensaje en cualquier momento. ¿Y qué haces? ¿No lo contestas? Ahí dejo la pregunta. No me digan a mí, descanso. Sí, ¿no? Yo recuerdo eso, pero incluso a niños cuando eran los de la ESO, que justo el jueves pasado fue su graduación de segundo bachillerato. A estos en primero de la ESO, algunos eran tan críos que por la tarde, buenas noches maestro, ¿qué tal? Digo, eran tan pequeños y... Bueno, yo fui el tutor de José Manuel en primero de la ESO y recuerdo además ese curso y todavía guardo una foto vuestra, de esas que nos daban a los tutores con todas las fotos de los alumnos, que te he prometido que te la voy a enseñar y te sacaré una copia. Lo cumpliré, no te preocupes que lo cumpliré. Y yo recuerdo cuando yo estaba en clase con ellos, eran chicos de 12, como mucho, 11, porque algunos cumplían los años en octubre, en noviembre, que se les veía en la cara que el cambio del colegio al instituto le estaba sentando regular. Yo veía, le digo, madre mía, dices ahí como profesor, como tutor, digo, a veces, como en el caso de José Manuel, le decía, quédate un momento aquí conmigo, porque yo intuía que algo no funcionaba. Pero no conseguiste hacerlo del Barça. No. ¿No? Es que además ahí tú insististe. Porque yo recuerdo. Con lo cual por ahí me alegro. ¿Sabes? Oye, al menos conseguiste que fuera ayudando en las clases arreglando ordenadores durante mi época de instituto. Eso sí. La verdad que sí. Yo Entonces, recuerdo cuando consejería ponía siempre la bandera, cuando ganaba Barcelona. Entre Rosario y tú. Esos son pues un poco truquillos que tenía yo pues para, sobre todo al personal masculino, a los alumnos, no a las alumnas, porque yo recuerdo que cuando llegaba a clase un lunes yo entraba en clase y si el Barcelona había ganado, los del Madrid no me miraban. Y si el Real Madrid había ganado, estaban así como diciendo, ¿qué maestro? ¿Qué? ¿Hoy qué? Que recuerdo una de las cosas que a mí en este instituto me ha gustado mucho, no sé si seguirá haciendo, eran las, llamémoslo bromas de Santo Tomás, de los profesores. Yo recuerdo que consiguieron que me colgara una bufanda del Real Madrid, no sé cómo lo consiguieron, y claro, eso me grabaron y con el anuncio de la Mastercard, ¿no? De decir,
no sé qué. Para todo además, Sí. Mastercard. Sí, no. Ver al profesor de inglés con la bandera del Real Madrid no tiene precio. Dije, qué buenos son. Digo, qué buenos son. Es que eran bromas con Me ha dolido la broma, pero digo, pero ole, qué bien súper hecha bien está. pensada. Qué bien hecha está. Sí, yo esa broma, la que en mi época, la que más recuerdo fue la que le hicimos a María José, que como decíamos que María José, la directora, era su terreno en el instituto, le hicimos un balneario en medio del instituto, tuvo que pasearse por todo el instituto en triquini, visitando Eso, las aulas. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. ¿En serio? No me lo Claro. creo. Eran bromas que hacían. Hombre, yo en esas bromas me he disfrazado de Bob Marley, me he disfrazado de Bisbal, de Travolta, no sé si también de hippie. Son alumnos con los que he tenido cierto contacto, ellos me han demostrado su cariño, digo, pues venga, no me importa, De un año recuerdo que te hicimos cantar por Perales. no ir a Bisbal. Luego Perales también, en mi Perales época, también. en el salón de actos. Sí, sí. Y dice, ¿y quién es él? Son recuerdos Bueno, eso, claro. que les tengo mucho cariño, ahora que ya han pasado 5 Además, años de mi jubilación. Sigue, pero tan vivo que en la graduación de segundo bachillerato todos coincidían en lo mismo. Es que la broma es la tomada aquí, ¿no? Nuestro patrón, no sé qué, y todos se acuerdan, más que de viaje, y todos se han tomado aquí, ¿no? Y de venir en pijama, el día que viene entero en pijama, Claro, al día por el centro, eso es típico. Mi primera experiencia de esas bromas, cuando yo veo en el año 93, hace casi nada, veo a todos de COU, entonces COU, con el pijama y algunos con el osito. Sí. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Yo no sabía, yo estaba temiendo algo, digo, ¿qué está pasando en ese momento? Y ya me tranquiliza, no, es una broma, profesor, no te preocupes. Pues sigue eso. Ujú. Sigue, y luego cuando eres tutor, ¿verdad? Pues viene, entonces te sacan por todo el centro, te pasean. Pues. Sí, además hacíamos el día de Santo Tomás lo de la grabación, que mostrábamos a todos los compañeros y sobre todo lo hacíamos por eso, porque son muchos años con vosotros, es una relación que tenemos con vosotros y es una forma de despedirnos, de decir, aquí hemos estado y te vas a acordar de nosotros. Por eso que yo sigo, José Manuel, cuando yo tengo un problema en un ordenador, yo cuento con él. Que si me tengo que comprar un ordenador, yo llamo a José Manuel. Con lo cual ya la relación ha dejado de ser evidentemente profesor-alumno y es de amistad. Y pues no nos vemos eso, como he dicho antes, no nos vemos lo que nos gustaría por su trabajo. Yo porque tengo una jubilación bastante activa, pero digo, es que ya eso, ha pasado a otro grado. Ese conocimiento que teníamos ya ha pasado a otro nivel. No eres el único, porque yo también lo llamaba para dudas informáticas. Creo que me llamáis todos, tú, Siempre. Jorge Tapia, César. Grupo bueno, grupo selecto. Es que intuíamos la calidad que tenía para estos temas de informática. Luego, aparte de aquí tenemos a dos alumnos que no han sido solo ellos, sino ellos y sus hermanos. Porque sus dos hermanos fueron alumnos nuestros Sí. y tus hermanas también pues, pasaron Sí. por aquí. Bueno. Sonia la tuve yo. Todas, nosotros somos 7 hermanos y hemos pasado los 7 por ahí. Claro. A mí me emocionó mucho en la fiesta del 50 aniversario, el día 13 de marzo de este año, la cantidad de gente que asistió y sobre todo que yo me vi desbordado porque había gente que había venido a vernos a los profesores. Ah, claro. Entonces hubo un momento que yo me perdí, estaba con mis antiguos compañeros, me cogieron los antiguos alumnos, querían hablar conmigo, ¿te acuerdas de mí? Yo pasé una noche estupendísima, digo, todo el esfuerzo que se ha hecho ha valido la Bueno. pena. Sí, mi hermana, por ejemplo, estuvo a punto de ir y no fue porque no fue lo de su promoción, era un poco de palo y ella sola, pero me dijo darle recuerdo a todos los profesores que ella tenía ganas de verlo todo. Pero fuimos 510 personas. Sí, ¿no? pero de la generación del 97 no hubo nadie. Entonces, lo típico de voy a ir yo solo, todos los demás. Pero bueno, salió una celebración estupenda. Así. Yo ahí, por ejemplo, al que no veía desde el 96 era este Rafa Rubio. Y lo vi igual. Sí, sí, no ha cambiado. Parece que te ha hecho un pacto con el diablo. Con un pendiente ahora, pero... Parece que ha hecho un pacto con el diablo o está igual, sí. Y luego se jubila ahora en junio. Trae que se jubila. El Dionisio. Pues sí, yo claro, ya llevo 5 años jubilado, pero yo, Torre Pacheco, he pasado 29 años de mi vida aquí trabajando. Entonces, tanto el pueblo como el instituto, yo cada vez que aparece alguna noticia, yo siempre me intereso, sobre todo por lo que pasa aquí, lo que me contáis vosotros cuando nos vemos. Digo, yo
con Torre Pacheco ya, mi unión con Torre Pacheco ya es para siempre. Pues últimamente no te habrá aburrido, porque Torre Pacheco somos trending topic. Sí, Claro. sí, para lo bueno y para lo todo, menos bueno, por para decirlo todo. así. Sí. Dímelo a mí, que yo me mudé de Pacheco hace unos años y aún me siguen, cuando todo lo de las noticias y tal, me han estado llamando a mí desde el trabajo al móvil. Claro, cuando se me llaman a mí de los socios que tengo de proyecto de Twinning hasta de Turquía, ¿qué ha pasado? Veían las fotos y eso corrió como una espuma. Pero bueno, sigue yendo a ver conciertos en inglés. Sí, ¿no? evidentemente, sí, todo lo que sea Como tiene cuestión- Cuatro Rosas, que vinieron hace poco Sí, también. todo lo que sea cuestión musical ha sido mi vida, entonces ahora ya tengo tiempo para dedicarme a viajar, ver a músicos que me gustan, grupos que me gustan, con lo cual en ello estoy. Sí. No quiero dar mucha envidia. Que no me lo A mí no me cuenten queda. a mí, José A mí no me Luis, queda. que yo estoy en tu casa y he visto el santuario de los Beatles. Sí. Por eso que os sigo echando, tenéis un huequecito en mi corazón. Eso es mutuo. Claro. Y bueno, digo, ya comentando lo que es en la vida laboral, ¿cómo ha marcado ese conocimiento de otro idioma para vuestro trabajo? Tanto Charo como... A ver, en mi caso, yo no era el mejor en inglés. Siendo sincero, creo que fui de los alumnos más desastrosos de José Luis. Pero bueno, el día a día leo de forma fluida. A ver, mi trabajo, yo me dedico a ciberseguridad y mi trabajo, toda la documentación es en inglés. He estado en Estados Unidos, me he sabido desenvolver. Es decir, yo creo que la enseñanza en inglés es necesaria. No solo a nivel de laboral, sino que, quieras que no, ya a nivel de globalización que llevamos, en todos los trabajos o tienes que hablar con proveedores o con clientes o tienes que viajar por alguna razón y el nivel, el idioma más extendido es el inglés. Es decir, yo estaba hablando antes con José Luis, tengo una reunión con un proveedor francés el viernes y yo tengo que hablar en inglés. Así que yo creo que es una cosa que... Pero ellos también, y su acento ya verás como no es... He hablado varias veces con ellos y sí, coincido contigo. Pero el inglés yo lo veo una cosa que sí, ahora mismo a nivel que estamos es necesaria y yo en el instituto lo veo una tontería y realmente en mi día a día he visto que es necesario porque ya de cara a lo que comento, que ya no estamos tanto a nivel de los productos que utilizamos son españoles o no se globaliza tanto. Ahora mismo cualquier empresa, la más pequeña que sea, tiene algún proveedor, algún cliente que es extranjero y hay de alguna forma de relacionarse. Sí, que utilizan en inglés. Efectivamente. Y entonces a nivel institucional A ver, yo... también tenéis que... Sí, es verdad que cuando yo accedí al mundo laboral, vamos, te puedo decir que es cero. O sea, yo no recuerdo que ni nos lo pidieran, ni Los lo últimos años, necesitáramos, creo ni yo. nada. Ahora sí, por supuesto. De hecho, yo creo que ahora me estoy reciclando más que antes. Pero esa época nosotros, vamos, los dos trabajos que yo, bueno, ya con este 3 he tenido, no ha sido de inicio que no lo hayan pedido, pero por supuesto ahora, vamos, 100%. Luego te Es cuento. que ahora sí que a lo mejor echar un poco de menos todo eso, pero es que antes no pedían lo que están pidiendo ahora, ni lo necesitan, no lo necesitaba. Es una muestra más ahora de cómo tuvimos un gran profesor. ¿No? Son puntos para ti. Muchas gracias. Sí, sí. Hombre, es que yo siempre he pensado que la enseñanza de idiomas tendría que haberse basado en otro tipo de estructura, porque claro, meter a 25 alumnos de diferentes niveles en una clase, entonces claro, dices, tengo a gente que es muy buena, tengo a gente que no es tan buena, entonces claro, a veces el profesor lo que hace en un idioma es tirar por la calle de en medio, entonces a lo mejor no consigue sacar todo el potencial de los que son muy buenos y a veces dice, bueno, pero por lo menos los que están pasando lo regular no han desistido de aprender inglés. Entonces claro, lo ideal sería pues esas clases por niveles, con pocos alumnos, evidentemente, para que todos pudieran hablar, porque cada vez que intentábamos una actividad en la cual el alumno tenía que decir algo, una pequeña cosita en inglés, claro, costaba mucho, porque claro, esperando a ver qué hablara, la tensión de decir, no sé si me voy a equivocar, y los demás esperando, entonces se hace muy difícil el enseñar inglés, en este caso, con tantos niveles, con 2 o 3 niveles en clase, gente a la que atender, dices, es muy complicado. Vosotros si viajáis y vais a Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda,
vais a un mes a estudiar, no os van a poner con alumnos de diferentes niveles, sino que os ponen Con tu nivel. con tu nivel 8, 9, como mucho 10 alumnos. Dices, claro, ahí saco rendimiento. No es que hay gente con la que yo puedo hablar, estoy en las mismas condiciones y el profesor se adapta a mis condiciones. Entonces, claro, hemos hecho lo que hemos podido. En este caso, los profesores de inglés, que ha sido mucho. Pero sí que he ido cambiando esa metodología, porque yo recuerdo los primeros Comenius, cuando eran Comenius, nuestros alumnos estaban súper preparados a la hora de poner un PowerPoint, cuando era un PowerPoint, en la redacción, en todo escrito bien, y lo que era gramática y lo que era escribir y leer, genial. Ahora, al exponerlo oralmente era donde fallaban, y sin embargo los alumnos que había de intercambio que eran griegos, austríacos, eso, hablar lo hablaban muy bien, pero escribir era donde ellos fallaban. Era como, había un cambio ahí. Es a lo que me refería antes. Si tú tienes en clase 25 o 30 alumnos y tienes 3, 4 niveles, al final estás con un libro de texto para todos y no todos pueden llevar ese libro de texto, ni pueden avanzar al mismo nivel, con la misma rapidez. Entonces dices, haces así, un poco tiras, como he dicho antes, por la calle del medio y dices, pues, si puedo a lo mejor ayudar a los que saben un poquito más dándoles un trabajo extra, o a los que están un poquito peor dándoles un trabajo extra. Eso supone estar trabajando muchísimo, buscando material para, en este caso, compensar lo que no puedes hacer en la clase. Y yo creo que qué padres ahora, hoy día, una extraescolar de sus hijos no es inglés. Yo, por ejemplo, lo decía con los míos, la primera extraescolar es inglés, ya luego elegir vosotros lo que queráis, que quieres hacer natación o quieres, pero es como que ya obligatorio, porque al final en el colegio también creo que se queda corto. Sí, y además ahora mismo lo bueno que tienen es que no es como antes, que terminábamos la clase y no volvías a tocar nada de inglés hasta la siguiente clase, porque o estabas en clases particulares o era una forma de... Ahora, por ejemplo, tenemos todos los niños ya llevan el móvil, en los móviles son ordenadores, realmente ya tienen tienen libros, tienen videojuegos, todo está en inglés, es decir, no es tampoco la forma de practicar que teníamos en nuestra época, que era más de no había nada de inglés hasta la siguiente clase, sino que ahora los ordenadores, todos tienen ordenadores y casi todo está en inglés, es decir, ahora mismo no es el mismo nivel de inglés que en nuestra época, que era en plan de o te interesas por el inglés o a no ser que estás en clases y tal, no hay un avance fuera del aula. Sí, no, y ahora a través de series que se pueden ver en inglés, acostumbrándose desde pequeño, canales en YouTube, etcétera. Claro, ya es como dice él, ya tienes un acceso al inglés y te estás exponiendo al inglés de una manera muy diferente, que es como dice él, que llegabas a tu clase de inglés y después pasabas a tu clase de matemáticas, después te pasabas a la de ciencias sociales y te ibas para casa. Y hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. Pues nada, bueno, pues llegado a este punto, vamos a dar paso ya al próximo programa que no sabemos aún si habrá, pero bueno, más seguro que a lo mejor alguno cortito, si se puede haremos uno, porque tenemos cosas entre medias como el premio por el 50 aniversario de pintura, que este viernes es el último día que recibimos obras y están participando pues alumnos antiguos y también alumnos actuales. Hablando de premios, los alumnos de inglés en algunas ocasiones han conseguido, nuestros alumnos de inglés, con el María Gargallo, con han conseguido premios en un concurso que se organiza a nivel provincial, regional, desde el Instituto IES San Isidoro de los Dolores en Cartagena. Hemos conseguido algún premio, un premio de traducción y de composición, con lo cual es motivo de orgullo y satisfacción, como decía aquel, el ver que esos alumnos han conseguido conseguir ese premio, sobre todo porque están compitiendo con alumnos del noroeste, de Yecla, de Murcia capital, colegios públicos, colegios privados, institutos, es decir, enseñanza pública, enseñanza privada. Y hemos conseguido en algunos casos, en algunos momentos, pues nuestro detallito de premio, dices, bueno, pues... Bien. Claro, que dentro de ese gran abanico de centros, pues bueno, sin más, nos vamos a despedir dando gracias a nuestro contertulio por su asistencia. Bueno, gracias por la invitación. Que digo, esperamos que
os haya gustado este tipo de programa, que yo siempre les digo a mis contertulios que no se preocupen por el tema, porque no hay que preparar nada. Esto es como una tertulia entre amigos, pero sin café. Tomamos agua. Pero me es difícil porque he estado 39 años dando clase y preparándome las clases, con lo cual... Pero tú, quedando 20 minutos antes con José Manuel, te pones al día. Sí. Y ya venimos... Entiende que todavía hay resabios de mi época laboral. Pero ha sido ameno, o no. ¿Te ha gustado? Me lo he pasado muy bien. Pues es lo cuando quieras. Es lo principal. Bueno, pues nada, sin más, hasta el próximo, hasta siempre. Muchas gracias.